En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, Padre Celestial, en esta noche queremos poner en tus manos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos llene y nos permita conocer, Señor, lo que tú quieres transmitirnos a través de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos das todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por el alimento diario. Gracias, Señor, por el aire que respiramos, por el agua que tomamos, por el trabajo que hacemos, por el estudio en el que estamos, Señor. Te damos gracias, Todopoderoso, también por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tenernos tanta paciencia. Te pedimos perdón en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Por su sangre poderosa en esta noche te pedimos perdón por nuestros pensamientos, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas palabras, por nuestros malos deseos, Señor, por todo aquello que hemos hecho mal, Padre Santo, o hemos omitido. Te pedimos perdón de todo corazón y suplicamos que a través de tu gracia divina, Señor Jesús, podamos ir creciendo en la fe y podamos caminar esta carrera hacia la salvación. A ti, Madre Santa, también te pedimos que en esta noche nos acompañes y nos llenes de tu presencia, que intercedas por nosotros y nos cubras con tu manto sagrado. Santísima Virgen María, protégenos de las acechanzas del maligno y ruega por nuestra salvación todos los días, Madre Santa. A los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael les pedimos su protección divina, que sus alas nos cubran y nos protejan de todas las acechanzas malignas. Damos gracias por la vida del Papa León XIV y le rogamos a Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que lo iluminen y lo bendigan, y que guíe también a todos los obispos del mundo, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, pero que también a nosotros los laicos nos permita también comprometernos con la Iglesia, pero sobre todo con nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 11 del libro de Jueces. Jefté. Jefté era un valiente guerrero de la región de Galaad. Era hijo de una prostituta y de un hombre llamado Galaad. Y como la esposa de Galaad le había dado otros hijos, cuando ellos crecieron, echaron de la casa de Jefté y le dijeron que no heredaría nada de su padre, por ser hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob, donde reunió una banda de desalmados que junto a él salían a hacer correrías. Pasado algún tiempo, los amonitas atacaron a Israel y los jefes de Galaad mandaron traer a Jefté de la región de Tob y le dijeron: ven, queremos que seas nuestro jefe en la guerra contra los amonitas. Jefté les contestó: pues no me odiaban ustedes y hasta me obligaron a irme de la casa de mi padre. ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en aprietos? Precisamente porque estamos en aprietos, venimos a buscarte. Dijeron ellos: queremos que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas, y que seas el jefe de todos los que vivimos en Galaad. Pues si ustedes quieren que yo regrese para pelear contra los amonitas, y si el Señor me da la victoria, seré el jefe de ustedes,
respondió Jefté. Y los jefes le aseguraron: el Señor es testigo nuestro de que haremos todo lo que has dicho. Entonces Jefté fue con ellos, y el pueblo los nombró su jefe y caudillo. En Mizpá, Jefté repitió ante el Señor lo que antes había dicho. Después mandó unos mensajeros al rey de los amonitas, para que le preguntaran: ¿qué tienes tú contra mí, para que vengas ahora a atacar a mi país? Y el rey de los amonitas les contestó a los mensajeros de Jefté: cuando ustedes los israelitas salieron de Egipto, nos quitaron nuestras tierras, desde el río Arnón hasta los ríos Jaboc y Jordán. Ahora pues, devuélvemelas por las buenas. Jefté envió entonces otros mensajeros al rey de los amonitas con este mensaje: esta es la respuesta de Jefté. Nosotros los israelitas no les hemos quitado tierra ni a los moabitas ni a los amonitas. Cuando salimos de Egipto, cruzamos el desierto hasta el Mar Rojo y llegamos hasta Cades. Entonces mandamos unos mensajeros al rey de Edom, pidiéndole que nos dejara pasar por sus territorios, pero él no nos dejó pasar. Se lo pedimos también al rey de Moab, pero él tampoco nos dejó pasar. Por eso nos quedamos en Cades. Después, andando por el desierto, fuimos rodeando los territorios de Edom y de Moab, hasta llegar al este de Moab, y acampamos allí, al otro lado del río Arnón. Pero no lo cruzamos, porque allí empezaba el territorio de Moab. Entonces mandamos unos mensajeros a Sihón, el rey amorreo de Hesbón, pidiéndole que nos dejara pasar por sus territorios para dirigirnos a nuestra tierra. Pero Sihón desconfió y no nos permitió pasar por su territorio. Por el contrario, reunió a todo su ejército y acampó en Jaaz, y nos atacó. Pero el Señor, el Dios de Israel, su pueblo, nos dio la victoria, y derrotamos a Sihón y a su ejército, y nos adueñamos de todo el territorio de los amorreos de esa región. Tomamos toda la tierra de los amorreos, desde el río Arnón hasta el Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Y ahora quieres tú despojarnos de lo que el Señor les quitó a los amorreos y nos dio a nosotros. Si Quemosh, tu Dios, te da algo en posesión, tú lo consideras propiedad tuya, ¿no es cierto? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor nos ha dado en propiedad. ¿Acaso te crees mejor que Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab? Pues bien, él no vino a pelear contra nosotros. Ya hace 300 años que vivimos en Hesbón, Aroer y las aldeas vecinas, y en todas las ciudades a orillas del Arnón. ¿Por qué no han reclamado ustedes esas tierras en todo este tiempo? Yo no te he hecho ningún mal. Eres tú quien está actuando mal a venir a atacarnos. Pero el Señor es juez, y Él será quien juzgue a israelitas y amonitas. A pesar de todo, el rey de los amonitas no hizo caso del mensaje de Jefté, promesa de Jefté. Entonces el espíritu del Señor vino sobre Jefté, y éste recorrió Galaad y Manasés, pasando por Mizpá de Galaad, para invadir el territorio de los amonitas.
Y Jefté le hizo esta promesa al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré en holocausto a quien primero salga de mi casa a recibirme cuando yo regrese de la batalla. Jefté invadió el territorio de los amonitas y los atacó, y el Señor le dio la victoria. Mató Jefté a muchos enemigos y conquistó 20 ciudades entre Aroer, Minit y Abel Keramim. De este modo, los israelitas dominaron a los amonitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, la única hija que tenía salió a recibirlo bailando y tocando panderetas. Aparte de ella, no tenía otros hijos. Así que, al verla, se rasgó la ropa en señal de desesperación y le dijo: ¡ay, hija mía, qué gran dolor me causas! Y eres tú misma la causa de mi desgracia, pues le he hecho una promesa al Señor y ahora tengo que cumplírsela. Y ella le respondió: Padre mío, haz conmigo lo que le prometiste al Señor, ya que Él ha cumplido su parte al darle la victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Te ruego, sin embargo, que me concedas 2 meses para andar por los montes con mis amigas, llorando por tener que morir sin haberme casado. Jefté le concedió los 2 meses, y en ese tiempo ella anduvo por los montes con sus amigas, llorando porque iba a morir sin haberse casado. Después de ese tiempo volvió a donde estaba su padre, y él cumplió la promesa que le había hecho al Señor. La hija de Jefté murió sin haber tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Por eso es costumbre entre los israelitas que todos los años las jóvenes vayan a llorar a la hija de Jefté durante 4 días. Palabra de Dios. El capítulo número 11 del libro de Jueces es un capítulo bastante difícil y bastante controversial. No hay, digamos, un consenso en la interpretación del texto. Pero esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, eso espero, vamos a tratar de verlo en primera instancia a la luz de Cristo. Como católicos, como cristianos, la palabra de Dios siempre tenemos que verla a la luz de Cristo. Es Jesús, su vida, su ministerio, su sacrificio, su redención, su iglesia, la que le da sentido a toda la palabra de Dios. Es en primera instancia. Primer punto. Vamos a ver esta noche este capítulo a la luz de Cristo. Segundo, también quiero darle el sentido. Estamos en el Antiguo Testamento y escuchamos muchas veces a muchas personas, sobre todo aquellas que no tienen una formación catequética ni han profundizado en las Santas Escrituras, sino que escuchan, oyen, de vez en cuando leen, hasta le tienen miedo a la palabra de Dios por relatos en las Escrituras como este. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios malvado, no es un Dios salvaje, no es un Dios, como muchos dicen, un Dios severo, que va a venir a cambiar con el Nuevo Testamento. No, es el mismo Dios. Y Dios muestra su misericordia, Dios muestra su bondad, Dios muestra su amor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Para mí Dios es el mismo, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21. Dios es justicia, Dios es amor. Teniendo esas 2 bases, vamos en primera instancia a hacer el comentario
del capítulo. El capítulo empieza con Jefté, mostrándonos el origen de Jefté. Jefté era un valiente guerrero de la región de Galaad, ¿sí? De la región que se está enfrentando a los amonitas que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 10. Jefté, su madre era una prostituta. Primera instancia, era una prostituta de Israel. ¿Por qué? Porque para que los líderes de Israel, los líderes de las tribus de Manasés, de Rubén, de Gad, que eran las que estaban ahí, consideraran a Jefté como su líder, Jefté debía haber nacido de una mujer israelita. La raza israelita, el ser israelita, se concibe desde la madre. Es por eso que Jesús es 100% judío, israelita, porque es hijo de María. Y María es judía israelita. Pero es de la tribu de Judá, es de la tribu del rey David, por su papá adoptivo, por José. José le da la filiación tribal, tribu de Judá, linaje de David. Y María le da el ser judío, porque para ser judío se nace de madre judía. ¿Vale? Entonces, primera instancia, aunque la mamá de Jefté era una prostituta, que tal vez se había enamorado del papá de Jefté, le había tenido a este hombre, que en principio es despreciado por sus hermanos. Fíjense, el capítulo número 11 tiene tanto de Cristo, tiene tantas figuras, símbolos cristológicos, en que el protagonista, siendo jefe de Israel, que va a una batalla contra un enemigo, es despreciado por sus hermanos, igual que le sucede a Cristo. Y fíjense que mientras que la madre de Jefté es una prostituta israelita, la madre de Jesús es la Virgen María, la Virgen de Israel. ¿Sí? Vemos cómo Jefté huye de su familia, abandona la herencia paterna, no tiene lugar en la herencia paterna, es despreciado, y él se dedica a desarrollar sus habilidades guerreras con una serie de hombres que se dedicaban a hacer trabajos de protección, a atacar aldeas enemigas, a defender aldeas que los contrataban. Era como un mercenario. Este mercenario es llamado por los jefes de su pueblo, y en el momento en que están a punto de enfrentar a los amonitas, recordemos que en el capítulo 10 ellos se habían puesto de acuerdo, y es muy importante el capítulo 10, porque el capítulo 10 nos muestra cómo Israel abandona momentáneamente la idolatría y la rebelión contra Dios. Ellos le están pidiendo ayuda a Dios para que Dios los libre de la opresión de los amonitas, y Dios les dice: mientras que no me obedezcan de corazón, no los voy a ayudar. Vayan y piden la ayuda a esos dioses que ustedes eligieron ustedes mismos obedecer y adorar. Y cuando Dios los comienza a ayudar, cuando ellos sienten que Dios los va a ayudar, cuando ellos renuncian a todo eso, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al momento de buscar a Jefté, ellos le piden que sea su líder en la batalla. Pero Jefté no es tonto y dice: si voy a ser líder de ustedes en la batalla, prométanme que también voy a ser líder después. No va a ser que cuando ya hayamos derrotado a los amonitas, ustedes otra vez se deshagan de mí. Ellos aceptan la condición de Jefté y prometen delante de Dios. Comenzamos con las promesas y los votos a Dios, que vamos a ver más adelante que no se debe hacer, es una imprudencia. Entonces vemos cómo Jefté
acepta el liderazgo y recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu de Dios. Y cuando recibe el Espíritu de Dios, comienza a recorrer toda la región buscando apoyo y organizar el ejército que se va a enfrentar a los amonitas. Pasando por Mizpah, donde se había mudado, donde tenía a su mujer y a su única hija, fíjense, el padre de Jefté era un hombre que tenía muchos hijos. En Israel había hasta leyes que trataban de perpetuar el recuerdo de los hombres, ¿sí? Por eso existía la ley del levirato. Si un hombre se casaba con una mujer y éste moría sin dejar hijos, había un familiar, estaba obligado a casarse con la mujer y el primer hijo que concibiera se trataba legalmente como hijo del fallecido. Miren, hay una ley, hay un contexto. En eso vemos cómo Jefté imprudentemente trata de condicionar a Dios. Trata de condicionar a Dios. Y eso lo hacemos muchas veces cuando hacemos promesas, cuando hacemos mandas, ¿sí? Nosotros debemos rogarle a Dios y hacer lo que nos toca, esperando a que Él tome la decisión y lo mejor para nosotros. Nosotros no debemos condicionar a Dios para nada. Entonces vemos cómo Él hace una promesa a Dios, que es algo grave, diciendo que si Dios le daba la victoria, Él iba a sacrificar en holocausto a lo primero que saliera cuando Él regresara de la victoria. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la primera que sale cuando ya ha vencido a los amonitas es su única hija. Su única hija es la que sale a recibirlo. Antes, Jefté trató de solucionar el problema negociando con el rey de los amonitas y recordando la historia. El rey primero le pregunta, bueno, ¿por qué vienes a la guerra contra mí? Y el rey le recuerda y le dice, no, es que ustedes están invadiendo tierras nuestras. Y Jefté, recordando muy bien la historia de Israel, o sea, sí tenía conocimiento de la historia de Israel bastante, le dice cómo Israel obtuvo las tierras que ahora los amonitas le están reclamando como suyas. Les está diciendo que los amonitas habían perdido esa tierra con los amorreos y que estos habían perdido esas tierras con Moisés y los israelitas. Por lo tanto, hay dos componentes muy importantes aquí que para entender el texto debemos tener en cuenta. Primero, aunque el momento en que ocurren estas cosas, Israel está en un caos espiritual, de liderazgo gubernamental, viene de rebelión en rebelión. Primero, están en la disposición del corazón de obedecer a Dios, de no desobedecerlo nuevamente, porque saben muy bien que Dios los abandona. Y segundo, Jefté conoce de la historia de Israel y por lo tanto también de las normas principales de Israel. Una de las normas principales de Israel es que Dios no acepta sacrificios humanos. No acepta sacrificios humanos. En la ley de Moisés, que vemos en Números, que vemos en Levíticos, Dios siempre el sacrificio humano lo intercambia primero por servicio. Cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, toma para sí los primogénitos de los judíos y luego hace un intercambio. Toma la tribu de Leví para que le sirvan en el templo por todos los primogénitos israelitas. Es más, el cordero que se presenta para el perdón de pecados, para los holocaustos,
es un reemplazo de la pérdida de la persona. En vez de la persona derramar su sangre, quien derrama la sangre es el cordero, la oveja o el pichón de paloma, el toro, ¿sí? Para el Dios de Israel, el sacrificio humano no es aceptable. No es aceptable. Por lo tanto, cuando uno lee este texto por primera vez y sin hacer un estudio profundo del contexto histórico y espiritual, uno lo primero que se imagina es que Jefté tuvo que matar y sacrificar a su única hija. Y no es así. Lo que sucede es que la joven tiene que ir a servir al Señor al templo, al tabernáculo, y de ahí no salir más nunca, como una monja de claustro. Por eso es que ella llora su virginidad. Por eso es que ella llora que no va a tener relaciones sexuales con ningún hombre y va a morir sin haber conocido varón. Aquí podemos ver entonces una prefigura de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Católicos, ¿dónde está ese dogma de la virginidad perpetua de María? Vemos en la hija de Jefté una prefigura del sacrificio de la Virgen María. La hija de Jefté acepta el compromiso de su padre, no se opone ni se rebeldiza, sino todo lo contrario, acepta con amor y sabiendo que le va a servir al Dios de Israel, va y le dice: Padre, haz conmigo como has prometido al Señor, porque el Señor ha cumplido su promesa. Hemos ganado a los amonitas, pero déjame por lo menos lamentarme con mis amigas que no me voy a casar, que no voy a tener esposo, que no voy a tener hijos y que yo no te voy a dar descendencia a ti. Para Jefté era muy importante tener descendencia porque era la manera como dejaba de ser un hombre rechazado por su gente a tener heredad, a tener herencia en Israel. Pero fíjense lo hermoso y maravilloso del Señor. Por este acto, Jefté es considerado como uno de los grandes hombres de la fe, lo podemos ver en Hebreos. Y Jefté no tuvo necesidad de tener hijos y nietos y bisnietos para que fuera reconocido y para que se mantuviera en la memoria del pueblo de Israel. También podemos ver cómo la hija de Jefté no solamente es prefigura de la Santísima Virgen María en cuanto se ofrece como sacrificio para ser virgen perpetua, para ir a servirle al Señor en cumplimiento de una promesa imprudente de su padre. Eso nos recuerda que aún siendo siervos de Dios y llenos del Espíritu Santo, podemos cometer imprudencias. Por eso, la necesidad de estar despiertos, de permanecer siempre en oración y unido a los sacramentos. Porque Jefté estaba lleno del Espíritu Santo y aún así fue imprudente al prometer algo bastante fuerte. Muchos dicen que la hija de Jefté fue sacrificada porque estaban en tiempos oscuros y en tiempos bastante fuertes. No había monarquía. Pero la palabra de Dios es única. Dios, como lo veremos más adelante, no va a evitar el sacrificio de Isaac, pero sí va a aceptar el sacrificio humano de la hija de Jefté. No, señores. El sacrificio que la hija de Jefté hace es el de permanecer sirviendo a el Dios de Israel en el tabernáculo como una de las mujeres que no salía del tabernáculo. Así como
lo fue Ana la profetisa cuando Jesús llegó a ser presentado en el templo. La diferencia entre la hija de Jefté y Ana es que Ana era viuda. En cambio, el sacrificio acá es que la hija de Jefté nunca iba a conocer esposo, nunca iba a tener la oportunidad de darle a su padre un nieto, una descendencia. Ahí es donde está la desesperación de Jefté, que tal vez le iba a ser muy difícil ver a su hija, que su imprudencia le había coartado el plan de vida de su propia hija. Y aunque ella no murió por manos de su padre, sí tuvo que ir a enclaustrarse y ser virgen hasta el día que murió. ¿Sí? Bueno, para la gloria de Dios. Vamos a ver ahora cómo este capítulo, el sacrificio de la hija de Jefté, es prefigura de Cristo. Y cómo Jefté, hasta cierto punto, es prefigura del Padre. Vamos a ver cómo el amor de Dios es tan grande, y es del Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento. ¿Sí? Es tan grande que Él sí es capaz de sacrificar con sangre a su único Hijo por amor a nosotros. Por eso nosotros amamos a Jesús. Por eso lo damos todo por Jesús. Porque este es un Dios de amor puro y de amor con hechos, no con palabras. Por eso es muy importante el hecho bíblico y teológico de que la hija de Jefté no haya sido sacrificada literalmente, sino que más que todo fue su vida de servicio sin poder ser ni esposa ni madre. Vámonos entonces a ver un caso muy parecido, que muchos siglos, milenios antes había pasado. Vámonos a Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 18. Otro punto para esta noche es la fe. La fe, la fe. Dice, Dios pone a prueba la fe de Abraham. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a Isaac. Fíjense, aquí es un varón y aquí este sí tiene nombre. La hija de Jefté no tiene nombre. ¿Sí? Tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Aquí es Dios quien le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo en un holocausto literal. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y dos de sus siervos. Yo pienso que por eso es que Cristo, cuando está en la cruz del Calvario, tiene a dos ladrones, uno a cada lado, porque en el momento del sacrificio habían cuatro personas, y en la cruz del Calvario en sí está el Padre que está recibiendo el sacrificio, está Cristo que vendría siendo Isaac, y los dos ladrones vienen a ser estos sirvientes de Abraham que acompañan esta situación. Abraham tomó la leña, al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante. Adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham no les dice qué es lo que va a hacer.
Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, la cruz del Calvario. El mismo lugar donde Isaac iba a ser sacrificado, se lo pusieron en los hombros. El mismo lugar, el mismo lugar donde Cristo fue sacrificado, se lo pusieron en los hombros, que fue la cruz. Miren toda la similitud. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después Isaac le dijo a Abraham: Padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham. Mira, dijo Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito, respondió su padre. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. La cruz del Calvario es un altar. Luego ató a su hijo y lo puso en el altar, sobre la leña. Jesús fue puesto sobre la cruz y fue amarrado a la cruz, pero con los clavos, obviamente. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo: no le hagas ningún daño al muchacho. Yo pienso que Dios Todopoderoso, que es el mismo de ayer, hoy y siempre, y no tiene distinción, como veremos más adelante, entre hombres y mujeres, no iba a evitar el sacrificio de Isaac por medio de Abraham, pero sí iba a recibir con agrado el sacrificio de Jefté con su única hija. ¿Sí? Teológicamente y bíblicamente, que Jefté haya sacrificado a su hija no tiene sentido. Tiene más sentido el que ella haya sacrificado su vida. ¿Cómo? Manteniéndose virgen perpetuamente, dejando de ser, por amor a su padre, esposa y madre. Ahí está el sacrificio que lamenta por 2 meses la hija de Jefté, y que las mujeres y las jovencitas de Israel comienzan a celebrar durante 4 días todos los años, hasta la llegada de la Santísima Virgen María, la Virgen perpetua por los siglos de los siglos. No le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Ese es el gran logro de Abraham. Abraham amó tanto a Dios que se desprendió aún de lo que más amaba, teniendo la fe de que Dios se lo iba a devolver nuevamente. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Ese enredo de un arbusto sobre la cabeza del cordero es la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Miren, aquí está lo que es en vez de, en lugar de. ¿Sí? Después Abraham le puso este nombre a aquel lugar: el Señor da lo necesario. Por eso todavía se dice: en el cerro el Señor da lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo: el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo. O sea, Dios sí puede jurar. Dios aquí está haciendo una promesa, un juramento. Juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos. ¿Ven por qué Jefté venció
a los amonitas, no había ninguna necesidad de obligar a Dios por medio de una promesa. Dios siempre, si ellos eran obedientes a su palabra y lo honraban, Dios siempre los iba a ayudar. Y dice, además ellos siempre vencerán a sus enemigos. Y esta es la promesa católica, la que le da el nombre a la iglesia de Cristo. Y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Entonces vemos aquí cómo Dios sí va a sacrificar por nosotros a su único hijo. Él sí lo va a entregar con sangre. Él no permite que Abraham sacrifique a su único hijo. Y estoy seguro que tampoco permitió que Jefté sacrificara a su única hija literalmente. El sacrificio de la hija de Jefté fue permanecer en el tabernáculo sirviéndole al Señor sin conocer jamás un hombre, o sea, sin tener relaciones con un hombre, sin poder ser esposa y sin poder ser madre. Virginidad perpetua al servicio de Dios por amor a su Padre. ¿A quién se parece? Vamos ahora a ver cómo la actitud obediente de la hija de Jefté es prefigura de la actitud obediente de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 46. Recordemos que cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Jesús es el Cordero que va a poner Dios para salvar a la raza humana. Y ahí va a cumplir la promesa que le hace a Abraham de que todas las familias y todas las naciones de la tierra serán benditas por tu descendencia. La descendencia de Abraham es Cristo. Ok, dice Mateo 26 del 36 al 46. Jesús ora en Getsemaní. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Por eso nosotros el Jueves Santo hacemos la vigilia en cada iglesia y hacemos la hora santa a las 10 de la noche para acompañar a Jesús en el huerto de Getsemaní. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible librarme de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Una respuesta parecidísima a la respuesta que le dio la hija de Jefté a su padre. Padre, haz conmigo lo que tienes que hacer porque el Señor cumplió la parte de tu promesa. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ni siquiera una hora, hora santa, una hora, ¿pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Y eso nos lo dice a nosotros también. Nosotros tenemos buena voluntad, pero somos débiles y caemos. Cuando volvió, encontró otra vez dormido a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Les dejó y se fue a orar por tercera vez
repitiendo las mismas palabras. Nuestro Señor Jesucristo repite las mismas oraciones. A diferencia de los hermanitos separados que condenan esta práctica. Aquí Jesús está siendo católico, repitiendo las mismas palabras por tercera vez. Bueno, yo sigo el ejemplo de Jesús. A mí me importa lo que nos enseña Jesús. A mí no me importa más nadie, ni Luterito, ni ninguno que se aparezca diciendo que es el restaurador de la iglesia. Yo hago lo que Jesús hizo. Jesús oraba y repetía la misma palabra 3 veces. Y eso no era como los paganos. ¿Siguen? Ok. Entonces regresó y donde estaban los discípulos y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Palabra del Señor. Entonces podemos ver aquí que el Hijo acepta la voluntad del Padre. El Hijo acepta el sacrificio que va a realizar el Padre. Fijémonos que Isaac tampoco se opuso. Isaac se dejó amarrar de su padre y se quedó quietecito encima de la leña, porque confiaba en su padre. Sabía que su padre no le iba a hacer daño y que su padre estaba haciendo algo de Dios. Lo mismo que la hija de Jefté. Ella entendió y comprendió que su padre estaba haciendo cosas para Dios y para la grandeza de Israel, su pueblo, y que ella, la única manera que le quedaba de contribuir a eso era ayudando a su padre a cumplir la promesa imprudentemente que había hecho, pero igual era una promesa a Dios y tenía que cumplirla. Aquí Jesús vemos cómo acepta el Calvario, acepta la cruz de manera voluntaria y expresa claramente que no lo quisiera hacer, pero que su voluntad como Dios, como hombre, se la cede a su Padre por amor tanto al Padre Celestial como a nosotros. Vamos ahora a ver cómo se cumple el sacrificio, cómo Jesús no sale huyendo, no se rebela contra Dios, no se va, sino que asume el sacrificio y el sacrificio se ejecuta. Y Dios Padre sí sacrifica a su Hijo amado para salvación nuestra. Vámonos a Mateo capítulo 27, versículos del 45 al 53. Muerte de Jesús. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces vemos cómo Cristo siente la desconexión por todo el pecado que hay encima de él. Recordemos que había un cordero que se le echaba encima todos los pecados del pueblo. O Jesús cargó sobre sí mismo, siendo sin pecado, cargó sobre sí mismo todos nuestros pecados y los pecados de toda la humanidad. Esa oscuridad extrema lo separó por un instante de su unidad eterna con el Padre. Por eso es que dice: Elí, Elí, lema sabactani, ¿por qué me has abandonado, Señor? Pero es la oscuridad del pecado que se ha cernido sobre él, que lo desconecta por un instante del Padre. Algunos de los que allí estaban lo oyeron y dijeron: este está llamando al profeta Elías.
Al momento, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los otros dijeron: déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron: de veras este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Entonces aquí podemos ver cómo el sacrificio de el Padre Celestial, de su Hijo, de su único Hijo, sí lo cumplió, sí se ejecutó, sí literalmente tenemos testimonio y está escrito en la palabra que el Padre, Dios Todopoderoso, Yahvé de los ejércitos, él sí sacrificó a su único Hijo, porque sí tenía una razón de ser: nuestra salvación. Sin el sacrificio de Jesús no habría acceso al cielo, no habría pago de deuda. Era necesario, y Dios durante toda la vida de Israel en el Antiguo Testamento lo estaba preparando. Que ellos no lo hayan entendido, que ellos no lo sigan entendiendo, ya eso es asunto de ellos con Dios Todopoderoso. El trabajo de nosotros es amarlo y anunciarlo de generación en generación, de siglo en siglo, de milenio en milenio. Vamos a ver ahora cómo de manera clara se nos da la razón de este sacrificio. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama fe. Sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Palabra del Señor. Entonces vemos cuál es la razón principal del nacimiento, del ministerio, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pagar el rescate por la salvación de la raza humana, de tal manera de que Dios cumpliera la promesa que había hecho por sí mismo a Abraham, de que todas las naciones de la tierra que creyeran en su Hijo Jesucristo fueran salvados del castigo eterno del infierno, donde ya Satanás y sus ángeles rebeldes están irremediablemente condenados. Para terminar, vamos a escuchar lo que nos dice el apóstol Juan acerca de todo este tema. Vámonos a Gálatas, capítulo 3, versículos del 6 al 14 y del 23 al 29. Dice: así también Abraham creyó a Dios, y Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Fe, justicia delante de Dios. Por lo tanto, ustedes deben saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. La Escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos
iba Dios a reconocer como justos a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia. La noticia católica, es católica esta promesa. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Esa es la promesa. El plan de salvación nunca fue exclusivamente para el pueblo de Israel. No es un asunto israelita. El plan de salvación desde el principio fue católico. Por eso la iglesia es católica. Por eso la iglesia está dirigida a todos los pueblos, razas, lenguas. Por eso nuestra iglesia es católica tanto en geografía como en tiempo. Porque nuestra iglesia ha estado desde la edad antigua, ¿sí? Siglo I, hasta este día del 2025. Y está en todas partes del mundo. Ok, dice, de manera que los que creen son bendecidos junto con Abraham, esta que también creyó. Quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición. Aquellos que dicen y profetizan y anuncian un evangelio que dicen que si no cumplen los mandamientos, que si no cumplen un día de reposo, ya están condenados. A esos, este evangelio, estas palabras los condenan. ¿Sí? Porque así como dicen que deben cumplir un día de reposo específico, tienen que cumplir toda la ley judaica. Porque si no cumplen, entonces están estas palabras. No lo digo yo, lo dice Pablo. Dice, quienes se ponen su confianza en la ley están bajo maldición. Porque la Escritura dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley mosaica. Por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley. Esos que promulgan de que si no cumples el sábado, si no respetas el sábado, entonces, mejor dicho, no sé. Pues la Escritura dice, el justo vivirá por la fe. Pero la ley no se basa en la fe, sino que dice, el que cumpla la ley vivirá por ella. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición, por causa nuestra, porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado en un madero. Y Cristo murió en la cruz del Calvario. Esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos. Esos somos nosotros somos no judíos. Y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido y que recibió Jefté en su momento. Vámonos al 23. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños, hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley, pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios. Ya que al unirse a Cristo en el bautismo, por eso bautizamos a nuestros niños desde pequeñitos, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno. El lema del Papa León XIV. En un solo Cristo todos somos uno. Fíjense, aquí lo está diciendo Pablo. Porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno. El lema del Papa León XIV. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios les hizo. Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.